Si eres cristiano, bienvenido. Si no eres cristiano, igual. Quisiera saber si tienes alguna pregunta personal. No sé si has oído nuestros mensajes. No sé si has oído alguno de nuestros mensajes o has ido a nuestra página web predicarlasnaciones.org. Sencillamente estamos por acá para colaborar, guiar a las personas a que conozcan del llamado de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Uno más pues de lo que estamos haciendo esa labor de llevar el Evangelio, las buenas nuevas a toda criatura. Bienvenido. No sé si tienes algún tema que quisieras conversar. Lamentablemente no, todavía TikTok no me permite hacer un panel. Yo quiero tener un panel para que podamos en grupo, ¿cómo se dice? Disertar acerca de tópicos profundos de la palabra de Dios, de los misterios de Cristo, que hasta aparecen en la Biblia, que muy pocas personas comparten, porque no tienen la madurez. Por ejemplo, fíjate, el Señor dice muy claro, ¿verdad?, que no eches vino nuevo en odres viejos, porque el Señor Jesús ha hecho todas las cosas nuevas. Cuando dice que el que está en Cristo, nueva creación es, y todas las cosas viejas pasaron, es una nueva criatura, recreados en Cristo. Somos recreados en Cristo. Fuimos recreados, ni siquiera es que somos. Lo que pasa es que hay una renovación del entendimiento de la criatura vieja, que es mortal y pecadora, el viejo hombre, o lo que corresponde al primer Adán, como dice 1 Corintios 15, que hay solo dos Adanes, uno que es de la tierra terrenal y otro que es el Señor, es del cielo. Fíjate que dice muy claro que la primera creación fue creada alma viviente, el primer Adán, y el segundo Adán, que es el Señor, el mismo Señor Jesucristo, es el segundo Adán, es la segunda creación y última de Dios. Dice que es del cielo, celestial netamente, y anduvo entre nosotros. Ese Jesús, que es la cabeza del cuerpo entero de Cristo, que es su iglesia, el cuerpo, la iglesia. Ese cuerpo es un cuerpo universal, es el cuerpo universal de Cristo, que no reconoce ni está sujeto a denominación alguna, o a secta alguna o división alguna. Es un solo cuerpo. Y muchas veces nos han enseñado erradamente como que la iglesia es el lugar donde tú naciste o conociste del Señor, o donde te predicaron. Eso sencillamente son las asambleas locales donde el cuerpo universal debiera manifestarse. Pero cuando hablamos de cuerpo universal en una iglesia que tiene más de 40.000 divisiones, porque se han dividido por modos de pensar e interpretaciones de la letra de las escrituras que se escribieron hace 2000 años, ese pueblo que se divide de esa manera realmente no tiene visión absoluta de lo que es el propósito y por el cual fuimos llamados, que es la construcción del cuerpo de Cristo. No dice de tu iglesia local, que se llame La Roca, vamos a suponer la iglesia de La Roca, que queda en Petare, por decirte, o que queda en Miami. Yo soy la iglesia tal. Tú no eres la iglesia, tú eres una manifestación local de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo universal de Cristo, el cuerpo entero. Si usted no tiene la capacidad
de discernir ese cuerpo, dice la Escritura que contra el cuerpo pecas y puedes ser culpado de juicio por no discernir el cuerpo del Señor, porque estás mutilando al cuerpo al sembrar iglesias separadas de unas de las otras. Porque el cuerpo de Cristo, por aquí me dice que, estamos viendo lo que se han unido, bienvenidos. Quisiera que hicieran alguna pregunta a lo que estamos hablando. El cuerpo es universal, la iglesia es un solo cuerpo universal. Tú perteneces al cuerpo de Cristo, tú no perteneces a ningún pastor, tú no perteneces a ninguna iglesia, como te han dicho, que si tú te vas de una iglesia a otra, ya estás condenado, etcétera, etcétera. Eso es falso. Las iglesias que conocemos nosotros o conocimos como iglesia porque éramos nenés y entendíamos que la obra de Dios era donde yo nací, donde me predicó mi pastor, y ahí naciste, ahí mueres y ahí te quedaste, y ahí te sepultan. Lamentablemente quedarás sepultado, porque si en tu congregación se habla de la letra A del Evangelio hasta la D, porque el pastor no da más en su visión y revelación y no tiene más nada que darte, y tú requieres un crecimiento mucho mayor, ¿cómo va a decir ese pastor porque tú comas de otro varón de Dios que te abre los ojos y te da mucho mayor conocimiento, aunque sea de otro cuerpo o de otra congregación local? Digamos, yo nací, en la iglesia X de un municipio de tu ciudad y yo me voy para Londres y me congrego en otra iglesia. Quiero que sepas, es la misma iglesia. Aunque haya otro pastor, aunque haya otros ministros, lo que pasa es que las iglesias se han dividido por trivialidades doctrinales y es totalmente antibíblico. Si tú eres pastor de una iglesia, tú te tienes que considerar miembro del cuerpo de Cristo universal. Y tú no debieras ponerte molesto porque una iglesia se congregue en otra iglesia local de otra ciudad. Por ejemplo, la prueba de esto es cuando dice el apóstol Pablo: le escribo al ángel de la iglesia de Efesos, al enviado de la iglesia de Éfesos, que es Efesios, pues. Entonces, había un representante de la iglesia en Efesios y unos líderes comandados por los apóstoles que gobernaran la iglesia de Efesios espiritualmente, en las cosas espirituales. Entonces, por eso existe la iglesia de Corintios, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Éfesos, a la iglesia de Esmirna, etcétera, o lo que sea. No tomemos las miniaturas, las menudencias de quién es el ángel de cada iglesia. La cuestión es que hay siempre una sola iglesia, y así es el Señor que la ve. Dios no ve varias iglesias. Eso es antibíblico, antinatural espiritualmente. Porque la palabra dice: la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, de la cual hemos sido nosotros miembros de ese cuerpo universal. Y ese cuerpo universal, la palabra dice en Efesios que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es allí la unidad de nuestra iglesia. Si usted no está conectado a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, usted todavía no se ve en el cuerpo de Cristo. Usted se ve en una congregación y lo único que usted conoce es lo que ve en sus ojos, que es un pastor, o un coayudante del pastor, o los que cantan, etcétera, o los urgieres, etcétera, que son los ayudantes, pues, no importa el nombre que le pongan. Esos son trivialidades en la obra de Dios. Lo importante es la parte espiritual, que es Cristo en vosotros, lo que nos une al cuerpo entero. La vida de Cristo está en mí, y la vida de un hermano en Japón
¿verdad? También es la misma vida que está en mí. Por consiguiente, ese hermano en Japón y yo que estoy aquí en la isla de Margarita, somos la misma persona, hermano. Usted que está en Argentina, sentado allí con el Espíritu de Dios, que es también mi espíritu, y también el espíritu del hermano Japón, también está sentado en Argentina. Entonces yo estoy sentado en Argentina en usted. El cuerpo de Cristo está sentado en Argentina en usted. Y el cuerpo de Japón también. Y el cuerpo de Estados Unidos también está sentado con el de Argentina. Porque somos uno en el Señor. Cuando somos uno, no es porque nosotros hablemos la misma doctrina o estemos de acuerdo, somos parecidos. No, el Señor nos hizo uno en su naturaleza al hacernos partícipes de su cuerpo, de su misma carne y huesos, en el sentido espiritual de que fuimos injertados en Él, en Cristo. Usted está en Cristo. Usted no está en usted mismo como hombre. Usted como hombre no existe para Cristo, ni tampoco existe para la iglesia, porque nosotros hemos muerto a la carne y morimos al pecado por ende. Tienes que entender que el cuerpo tuyo físico que ves ahorita, o como me ves a mí sentado aquí, ese cuerpo que está aquí, es un cuerpo que fue arrojado de la presencia de Dios desde el principio de la creación en la generación de Adán, que viene muriendo generacionalmente, de generación en generación. Y por demás también le tengo que explicar que yo soy este que está aquí sentado, según la carne. Escúcheme bien lo que digo para que no se confunda, porque igual pasa con usted. Usted según la carne, según hijo de su papá y de su mamá, es el mismo Adán y la misma Eva que pecaron desde el principio cuando estaban en el paraíso. Cuando éramos, por eso decimos, cuando fuimos eternos. La prueba de esto está en dos partes en la Biblia. Y no es que es la prueba, no hay que probarlo, porque la presencia del Espíritu es el testimonio de lo que estoy diciendo. Como yo le expliqué, el mismo Espíritu que está en el hermano que se convirtió a Cristo en Japón, es el mismo Espíritu que está aquí hablando. Y es el mismo Espíritu de su pastor en su iglesia. Y es el mismo Espíritu de cualquier ungido de Dios que esté ministrando la palabra rema del Espíritu. Y uno tiene que nombrar esa palabra rema porque la iglesia ha sido tan mal interpretada y las cosas del cuerpo de Cristo, que es un ente espiritual y es un ser espiritual que refleja la vida del Padre y la naturaleza divina del Padre, o debiera reflejarla y manifestarla, es por esa palabra rema que traduce lo que el Padre es en palabras humanas de entendimiento humano. Como usted en este momento está escuchando en español, en su mismo idioma, en su nivel de mortalidad, que su cuerpo necesita escuchar en el idioma de su entendimiento, de su cerebro humano y nuestra merma de capacidad humana como pecadores, que estamos siendo llevados a la gloria del Padre. Yo le hablo las palabras del Espíritu, según yo oigo, así hablo, y según veo, así juzgo, como el Señor decía. No tiene que ser en la misma manera y exactitud. Según veo, así juzgo, y según oigo, así hablo. Entienda eso, el Señor puede cambiar y decir el orden como quiera, y es lo mismo. Según usted ve del Espíritu, con los ojos del Espíritu, uno va hablando la gloria del Señor y el orden del Señor, porque es el Espíritu el que establece el orden de su cuerpo.
porque el cuerpo de Cristo es un organismo espiritual formado por el Espíritu Santo o por el Señor Jesucristo, que es lo mismo, porque el Señor es el Espíritu, y donde opera el Espíritu está obrando Jesús glorificado y está obrando el Padre, y se traducen por la palabra hablada de la unción que mora en el ministro que está hablando. O sea, hablamos por unción, no por aprendizaje de letra, aunque comenzamos por la letra y luego que Cristo está formado en usted habla por unción divina, como eran los apóstoles o como eran los santos profetas y varones que en la época del Señor Jesús hablaban inspirados por el Espíritu. Cuando digo esto es para referirme que la construcción del templo del Señor aquí en la tierra, del cual nosotros somos esas piedras vivas, como lo decía el apóstol Pablo en las Escrituras, que somos piedras vivas, edificando el templo santo del Señor, porque la iglesia es donde Él mora y donde Él se manifiesta en la tierra, de la cual tú has sido llamado a formar parte en lo que viene a ser la edificación del templo de Jesucristo, de que es su cuerpo, su iglesia, del templo del Dios vivo. Entonces, amados, lo que estamos tratando de explicarle a usted es que esa edificación viene espiritual por el Espíritu que acomoda el orden de las piedras según el diseño original desde antes del principio de la creación del mundo, lo cual es una iglesia que se está creando en la tierra y viene desde una naturaleza divina, la cual es eterna. Lo que no está sembrado en lo eterno del Señor va a venir. Eso es lo que clasificaba el apóstol Pablo cuando decía lo que es heno, madera y hojarasca, el fuego lo quemará y no permanecerá. Eso es lo que refiere a nuestra parte de obras humanas, terrenales. Usted puede hacer miles de obras terrenales y el fuego las probará, y si desaparecen, no fueron sino hojarasca, heno y madera, que son materiales que se consumen con el fuego. Eso significa que es de mortales y fue sembrado en una naturaleza mortal o en la naturaleza del primer Adán, que es, como lo dice el versículo que estamos hablando de 1 Corintios 15, el versículo creo 15:45 en adelante, que dice que déjame buscar el versículo, no tengo la Biblia en la mano porque estoy hablando un mensaje improvisado aquí del Espíritu netamente. Los que sepan de ese versículo que estoy hablando, que fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el segundo Adán o el último Adán, que es la última creación de Dios, espíritu vivificante, y que el primer Adán es de la tierra terrenal y el segundo Adán, que es el Señor. Fíjate qué tremenda palabra lo que encierra allí. El segundo Adán o el nuevo hombre en usted es el Señor mismo Jesucristo, el que anduvo hace 2000 años caminando por Galilea, ministrando la palabra de Dios. Y ese Señor Jesucristo que mora en ti es la creación divina de Dios y la parte que refiere al nuevo nacimiento o a la nueva creación que menciona el versículo, que dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. Y esto confirma el otro versículo que dice que cualquiera que creyere sería constituido hijo de Dios, los cuales cualquiera que creyere en su nombre le será dado ser hijo de Dios, el cual no es engendrado por voluntad humana o de varón,
o de ningún concilio ecuménico o organización de personas humanas que te puedan decir, mira, tú eres un hijo de Dios. No, sino que esos son engendrados de Dios mismo, lo dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Entonces dice, los cuales no son engendrados por voluntad humana de varón, sino de Dios mismo. Dios engendró a su Hijo Jesucristo en usted por la palabra escrita, que está escrita como para nosotros porque ya Jesús subió al cielo y quedó escrita. Pero esa es la palabra y la voluntad que dejó escrita nuestro Señor Jesús, y Él la confirma al que crea. Porque todos los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amado, usted fue engendrado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Y ahora usted nació de una ciudad, de una naturaleza incorruptible, que significa eterna, que no se corrompe, no perece nunca. Y entonces eso es lo que le hace a usted ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios porque fuimos engendrados por el Padre mismo y su naturaleza a través de Cristo, del Hijo. Entonces el cuerpo de Cristo es un organismo espiritual netamente. Nace del Espíritu. Todo lo que es nacido del Espíritu de Dios viene de la iglesia. Y el Espíritu de Dios es el que nos une al cuerpo de Cristo, que es el de Efesios capítulo 1, 27 y 28, que dice, la cual es su cuerpo, la iglesia, la cual es su cuerpo, y explica cuál es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto refiere a la naturaleza de los hijos de Dios, que es la misma naturaleza del Padre, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y esa es tu naturaleza ahora, por haber nacido de aquella habitación celestial, que es la habitación de Dios Padre, que es espiritual, y es el cuerpo espiritual que refiere 1 Corintios 15, que dice, la cual los terrenales, porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Entonces, los que nacieron según el primer Adán reciben la misma gloria del primer Adán, un cuerpo mortal, por causa de haber nacido, concebido en pecado o en muerte o en castigo. La muerte de todos los que morimos, es el castigo de Dios. Y fue abolido en la cruz, destruido en la cruz, pagado en la cruz, a fin de que podamos ahora recibir de nuevo la naturaleza incorruptible, eterna, de Dios mismo el Padre. Y ahora vivimos no según la carne, sino según el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nuestra naturaleza es espiritual, no carnal, porque ya nosotros, el primer Adán, murió en la cruz. Usted tiene que entender que si usted se bautizó, es porque ya murió como la persona que su papá y su mamá trajeron al mundo. Y a todos los seres humanos nacidos de padre y madre, se nos dice que tenemos que morir en la tumba porque usted nació de papá y mamá. Y entonces, amados, como usted le dice que tiene que morir porque nació de Adán, Jesucristo se puso en su lugar para que usted ya no sea de la generación del pecado y de la muerte. Y ahora usted es de la generación de los hijos de Dios, que no son engendrados por voluntad humana o de varón,
sino de Dios mismo. Y Dios, tenemos la misma naturaleza del Padre. Entonces podemos ver tranquilamente que en la nueva naturaleza usted es eterno. Y la vieja naturaleza, que era el primer Adán, murió en la cruz. Usted, según la carne, ya está muerto, más que muerto, y también más que resucitado. Si Jesús resucitó, entonces usted también ha resucitado juntamente con Él y ha sido hecho partícipe de su cuerpo glorificado. ¿Qué significa esto? Lo que estábamos leyendo de que la iglesia, ¿verdad?, que era el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ve? Léalo. Efesios capítulo 1, 27 y 28. Léalo. Lo dice clarito, que Jesús le fue dado por cabeza a su cuerpo, el cual es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Ve? Su cuerpo. Y Él nos hizo partícipes con la naturaleza del Padre, que es el Espíritu de Dios. Al nacer del Espíritu de Dios, naciste de ese cuerpo que lo llena todo en todo, porque el Espíritu Santo en usted lo llena todo en todo. Y esa es la vida nueva que usted tiene. No se trata de la vida anterior pecadora mortal. No se trata del primer Adán en lo absoluto, sino del segundo Adán, que dice de 1 Corintios 15, 45 o 35 en adelante, búsquelo. Dice, fue hecho el primer Adán alma viviente. Claro, porque murió en el principio, fue arrojado del cielo, fue decapitado de la cabeza que era el Padre, murió en cuanto a la vida eterna y fue encapsulado en cuerpo de muerte, de carne, como el que usted ve ahorita cuando se ve en un espejo afuera con los ojos del hombre caído suyo. Todavía nos vemos y nos reconocemos como que fuésemos eso, pero no somos eso. Somos el nuevo hombre y está sentado en lugares celestiales en Cristo cuando Cristo resucitó de los muertos. Cuando Él resucitó, nos llevó a todos con Él mismo y nos hizo uno con Él desde la cruz hasta el tercer cielo cuando Él ascendió. Y cuando Él ascendió en su naturaleza, que lo llena todo en todo, dándonos el Espíritu Santo hoy, que es esa misma naturaleza, te hizo partícipe de su resurrección. Y estamos ya en la plenitud de Dios, llenándolo todo en todos por Él. Por eso le estaba explicando que el hermano que está en Japón, que tiene la vida del Espíritu, es la misma vida que está hablando aquí por esta boca. Y somos uno, indivisible. Somos uno, no según la carne, amado, pero sí según el Espíritu de Dios, que lo llena todo en todos. Por eso la casa ya está edificada en Cristo, en su plenitud. Por eso la palabra dice que cuando venga lo que es perfecto, cuando venga eso perfecto que viene a manifestarse en nosotros por medio de la revelación de la palabra, por hijos de Dios maduros que conocen la imagen de Cristo resucitado y la pueden impartir a los hijos, como yo estoy haciendo en este momento con usted, impartiéndole la nueva naturaleza del Señor en usted, que es la de Cristo. Entonces, estamos sentados, como lo confirma la Escritura, en los lugares celestiales, con Cristo, en el Espíritu, porque Cristo es el Espíritu. Si usted tiene la unción de Cristo y usted
sabe que Él es la vida nueva, entonces usted, Cristo, oiga mis palabras, usted, Cristo, está sentado en lugares celestiales reinando con el Padre ya. Y no solamente ya, lo ha hecho desde los siglos de los siglos de los siglos de los siglos en el Espíritu. En su carne usted no es nada, como yo no fui, ni soy, ni seré nunca nada, porque yo fui quitado de la cruz, en la cruz. Y yo no existo para los ojos de Dios, así como usted no existe para los ojos de Dios según su carne. Porque nosotros estamos en la incircuncisión de Cristo. Fuimos circuncidados en Cristo. Y el cuerpo pecaminoso carnal que nosotros tuvimos fue destruido en la cruz para que no seamos más pecadores o no sirvamos más al pecado. Por consiguiente, usted fue hecho perfecto por la vida espiritual, y entiéndalo. Cristo en usted es el perfecto y fue hecho perfecto en su resurrección. Esto es en el nuevo nacimiento. Si usted es nacido de la carne y después de la carne se bautizó con Cristo, nació del Espíritu y recibió la vida espiritual y ya está morando en usted, ese Cristo que usted busca, que usted clama, que usted adora, es tu nueva vida, amado. Y Él se hizo uno contigo. Y Él habita ahora en ti en vez de ti mismo. Y ya tú no eres tú, sino Cristo, vuestra vida. Y por esa vida es que tú eres salvo, porque Él es perfecto. Y tu Padre también es perfecto, y justamente Cristo es perfecto por el Padre, y nosotros por Cristo, unidos a Él, también tenemos la vida del Padre. Y participamos del mismo Espíritu. El proceso de santificación es que por medio de la nueva vida, tú excluyas de ti, crucifiques si queda algo de la tuya. Y si queda algo es por ignorancia, porque tus ojos no han sido abiertos a la nueva. Entonces, mientras tú te consideras pecador por todas las enseñanzas que te han dado a ti en tu iglesia, diciéndote y remarcándote a ti todos tus pecados, desde que naciste hasta que moriste y ya te sentenciaron a muerte, quiero decirte, hermano, que todas las cosas en ti han sido hechas nuevas e incorruptibles y perfectas en Cristo Jesús. Cristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo cual en la vida nueva no hay pecado y no hay muerte. Ojalá, hermano, entiendas el rema que te estoy transmitiendo, la palabra espiritual ungida que te estoy dando de la vida del Espíritu que está en ti y morando en ti, que es Cristo en vosotros, la nueva vida. Y que tú no eres más la vieja, sino la nueva, hermano. Porque si no, ¿para qué te bautizaste? Si tú no te hubieras bautizado, yo te hubiera dicho a ti que entonces eres la vieja. Porque entonces tú no estás participando de la muerte y la resurrección de Cristo. Si participas de su resurrección, oye mi palabra, su. No hablamos de tu resurrección, de su resurrección en ti. Entonces Cristo en ti es la vida nueva. Corresponde a los hijos de Dios discernir, despertar a esa nueva vida. Por eso dice, no todos estaremos dormidos o muertos. Porque estar dormido es estar muerto en la mente y conciencia, naturaleza
de la carne, nada más. Y por eso no puedes discernir la vida espiritual que mora en ti en forma de vida, sino que la conoces solamente por la fe, en este momento, por la letra escrita. Pero la letra escrita tiene que volverse real en ti por el poder del Espíritu vivificante que está en ti. Y es el Espíritu el que te está dando entendimiento de lo que yo estoy hablando, si es que lo entiendes. Si no lo entiendes, seguro es por el armazón y la configuración espiritual que has recibido de que eso es cuando Cristo venga. Y resulta que Cristo, su venida, viene a través de la palabra rema, que son las trompetas del ministerio ungido de Cristo, para que tú recibas la palabra de Dios con voz de arcángel y trompeta de Dios, porque es con llamamiento de Dios directamente, que es el del Espíritu Santo, que tú vas a ser restaurado a incorruptibilidad, y tu naturaleza carnal corruptible, por la visión del Espíritu de Dios de vida que está en ti, que es la vida del Padre incorruptible, al verle a Él como Él es y como tú eres en Él, eres arrebatado a lugares celestiales plenos espirituales, aquí mismo donde estamos hablando. La prueba de esto es el Señor Jesús mismo, cuando en Juan 17 le dijo a los discípulos: ustedes están en el mundo, mas yo no estoy en el mundo. Y si hablamos de lugares geográficos, vas a ver que el Señor Jesús estaba frente a sus discípulos diciéndoles eso, que vosotros estáis en el mundo, porque es la mente del mundo. Ellos tenían conformada, configurada en su mente la mente del mundo, del pecado, de la muerte, de la inmundicia, de las obras de la carne, de las concupiscencias, de las competencias humanas, de las divisiones, de la muerte, estando todos separados en la carne. Mientras que en el Espíritu éramos uno y somos uno, y es un uno eterno. Como cuando el Señor Jesús le dijo a Abraham: Abraham vio mi día y se gozó. 3.000 años después, 2.000 años después de Abraham, aproximadamente. No importa cuántos años fueron, hermano. Eso no son trivialidades. La cuestión es que desde Abraham a la venida de Cristo, Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Porque el Señor, su día es un día eterno. El día eterno del Señor es el día del Espíritu, de la luz, de la revelación de Jesucristo como la luz del mundo en tu corazón. Por eso dice: levántate y resplandece, porque hoy ha nacido tu luz. Pero la luz de la vida eterna, hermano, que es la del Padre y la del Hijo, por medio de su Espíritu que mora en nosotros, los que le creemos mayormente. Y en los que no le creen aún, igualito, ellos serán quitados de la tierra por el desconocimiento, y el anticristo en ellos será destruido, y en Cristo ellos serán resucitados en el día postrero, aún aunque no tengan esta fe, porque ninguno se ha perdido, sino por engaño del anticristo y sus mentiras. Cuando hablamos del anticristo, es el hombre mortal. La naturaleza del hombre mortal es el engaño que tiene la creación entera sujeta a esclavitud de muerte, o es una prisión del pecado. Y todos recibimos a diario miles de informaciones de los hombres muertos, que no, cuando digo muertos, es que no han nacido de nuevo del Espíritu de vida en Cristo Jesús y no tienen el testimonio de Cristo. Cuando digo testimonio, es de que ellos no tienen conciencia
de la existencia de Cristo, el cual es el Espíritu de Dios. Y nadie puede venir al Padre ni al Hijo si no le fuese dado del Padre, porque es por revelación el llamamiento. Usted tiene que buscar a Dios primeramente, creerle a su palabra, luego Él germina por medio de la palabra, se crea en usted, nace del Espíritu Santo por medio de esa palabra, y luego por tu fe vas creando a Cristo, va siendo formado Cristo en ti, hasta que ves estas cosas espirituales que yo te estoy hablando, siendo renovado diariamente en la mente de Cristo, porque desde el primer día que usted recibe a Cristo, adquiere su mente y tus ojos serán abiertos a las cosas espirituales, celestiales. Es una naturaleza celestial, espiritual. Entonces, por eso cuando Jesús venía y hablaba, unos decían, está loco, ese hombre está loco, y otros decían, será loco lo que tú quieras, pero mis ojos ahora ven, y antes yo era ciego. Y no es que estamos hablando de los cieguitos que Jesucristo los tocaba y veían la vista en lo físico. No, espiritualmente veían a Dios, quien es espíritu, y el espíritu. Porque Dios es el espíritu, y Dios es espíritu. Y tú no puedes encontrarte con Dios si no es espiritualmente, por medio de su propio espíritu, porque es la naturaleza de Él. Y no vas a ver a Dios de otra manera, no existe. Nunca vas a ver a Dios físicamente, nunca. Lo estás viendo a diario en la creación misma, cuando tú caminas por una avenida, cuando ves materia, edificios, nubes, árboles, porque Dios es todo eso, en esas formas. Porque la palabra de Dios dice que por Él y por medio de Él son todas las cosas que se ven y que no se ven, y Él es la sustancia de las cosas creadas, la misma sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que aún la materia por la cual tú caminas, cuando sales a la calle, tocas los objetos que tocas, tú mismo, tu cuerpo, los átomos, son la sustancia divina de Dios, porque Él es todo lo creado, su espíritu. Es un espíritu el que creó todas las cosas y las ves porque Él las sustenta con sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios son la palabra o que Dios puede decirte en este momento cuando yo estoy hablando. Así era Jesucristo. Lo que veía Él del Espíritu lo hablaba a los hombres. Y nosotros tenemos su simiente. La simiente Cristo es la naturaleza divina. Por eso comenzamos este breve comentario bíblico o espiritual, diciendo que los hijos de Dios no son engendrados de voluntad humana o de varón alguno. Nadie te puede hacer a ti hijo de Dios, sino Dios mismo, engendrado por su Espíritu. Él nos engendra al creer en Jesucristo como tu Salvador y empieza a morar en ti, dentro de ti. Ese Cristo que resucitó, tienes que invitarlo a tu corazón, a morar y a vivir en ti, y tú reconocerlo, porque Dios es Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, lo dice Romanos. Inclusive esto es para los cristianos, que se dicen cristianos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, lo dice la palabra en Romanos 8. Entonces, amado, Dios es Espíritu, y a tales adoradores Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. De esa forma, espiritualmente. Si tú no te comes mis palabras, no podrás encontrar a Dios de otra forma. No existe. Es por eso que los idólatras
necesitan un ídolo para sentirse con Dios. Es por eso que un idólatra necesita colgarse un crucifijo, porque él no ve a Dios, ni lo palpa ni nada. Entonces él dice, este Cristo que yo tengo aquí colgando es Cristo, mi Cristo. Pero es una falsa representación de Dios, imagen mental que tú tienes. Pero Dios, Cristo, el verdadero, es espíritu. Léase la Biblia, hermano, en los Nuevos Testamentos, Evangelio de Juan, donde dice, mis palabras son espíritu y son verdad. Y Dios es espíritu, y a tales adoradores Él busca que le adoren en espíritu y de una forma espiritual verdaderamente, según verdad. Espíritu según verdad. O sea, que sea real una adoración en el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces Dios, Cristo, se viene, ¿verdad?, manifestado en Cristo. El Espíritu viene manifestado en Cristo. Y los hijos de Dios que han nacido en espíritu y en verdad, y ha nacido de su espíritu, empiezan a vivir en la vida nueva y empiezan a aprender a andar en esa nueva vida, discerniendo su voluntad y la vida espiritual que está en ellos, discerniendo al nuevo hombre por la palabra. Por eso Romanos 6 te lo dice, que si fuimos sepultados juntamente con Cristo en su muerte, entonces también lo seremos en su resurrección, cuando Él resucitó de los muertos. Fuimos levantados también juntamente con Él. Entonces, la resurrección ocurrió en la cruz y en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjate que dice a mí mismo, al todo de Dios, a la plenitud aquel que todo lo llena en todo, del Espíritu de Dios. Entonces la iglesia es un ser espiritual. La iglesia es espiritual y nadie la puede dividir, nadie la puede mutilar, porque inclusive si tú piensas diferente, Dios ya te puso a ti en lugares celestiales en Cristo y tú estás en la plenitud de Él, que lo llena todo en todo, aunque no te veas allí. Y te puedes ver allí es por la vida del Espíritu Santo, que Dios, de la cual naciste de nuevo. Nacimos de la resurrección de Cristo mismo, de la vida que Él tiene como resucitado. No nos quedamos en la cruz, hermano, colgados. Si tú perteneces a una iglesia de la cruz nada más, sin la resurrección, es lamentable, hermano. Estás colgado en una cruz todavía. No has pasado al tercer día. Tienes que pasar al segundo día, que es tu despertar de resurrección. Limpiarte de todo lo mortal o del primer Adán que tienes y de su forma de pensar. Tu mente tiene que ser renovada a la estatura del varón perfecto, de la medida de plenitud que Cristo, que ya lo es en ti. Cristo en ti ya es todas esas cosas. No le tienes que añadir ni quitar. Nadie puede venir a ti a decirte, mira, te falta algo, porque lo tienes. ¿Dónde lo tienes? En el Espíritu Santo que te fue dado, del cual fuiste sellado. Lo dice Efesios, quien nos dio las arras, las garantías de la posesión adquirida. Tiempo pasado. Te la dio Dios en su Espíritu. Entonces, amados, espero que este mensaje sea para ti y haya sido de bendición. Y me gustaría que dieras tu opinión dándole like a este mensaje, recomendándolo a otros. Ese mensaje va a estar 30 días aquí en mi sitio y lo puedes volver a escuchar, lo puedes referir a otras personas que tú creas que este mensaje pueda edificarlos en Cristo. Pero quiero que sepas, con esto que te he dicho, Cristo no viene a buscar a ninguna iglesia en particular, sino a sí mismo. Cristo en ti se viene a buscar a sí mismo en ti, porque tú eres ese Cristo. Ya tú no eres el hombre que pensabas que eras. Ya tú no eres el nacido de papá y mamá,
sino Cristo Jesús. En lugares celestiales sentados es tu vida ahora. Esto lo dice, y lo voy a cerrar con esto, Colosenses 3:11 en adelante, del 1, al 8. Porque habéis muerto. No, si estáis con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Fíjate que está escondida tu vida dentro de Dios, a ese que tú adoras y buscas. Dentro de Él está tu vida verdadera o eterna. Porque tú has sido ya sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús cuando creíste. Y es más, ni siquiera cuando creíste, no fue ni siquiera porque creíste, Él lo hizo por ti. Cuando Él murió en la cruz, nos sentó a todos en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora nos está atrayendo a sí mismo. Como cuando Él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso quiere decir desde que Él se levantó al cielo, ha estado operando la resurrección. Lo que pasa es que nosotros mortales llevamos todos nuestros tiempos mortales. Ay, ¿será que el Señor viene ahorita? Ay, Señor, que el Señor viene ahorita. Todo a futuro, sucedió en pasado. Y es más, es presente continuo. El día del Señor, como empezó este mensaje, les estaba explicando que Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Todas las profecías del Antiguo Testamento hablan del día de Jehová, su aparición en gloria. Eso es un día no conocido por los hombres, sino Dios mismo es el día. Así que es conocido solamente por el Padre y por el Hijo. Y si tú tienes el Espíritu de ellos, estás viendo tu día. Y es un día eterno. Ese mismo día fue el que vio a Abraham y se gozó de Jesús, porque vio su resurrección. Con ese día, Abraham tomó a su hijo y lo iba a sacrificar a Dios por orden de Dios de los ángeles para probarlo. Y cuando Abraham lo iba a hacer, como veía su día de resurrección y sabía que Dios le iba a devolver a su hijo vivo de entre los muertos en aquel día, porque la palabra dice en Hebreos 11 que Abraham salió de tierras donde fue llamado a una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. Esa ciudad es una ciudad eterna, espiritual, que es ese cuerpo de Cristo que habla Efesios 1, que dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la iglesia, amados, glorificada. ¿Tú quieres ver el cuerpo de Cristo glorificado? Vete a ti mismo allí, porque no vas a salir más nunca de allí después que la veas. Como dice Apocalipsis al vencedor, que le haré al vencedor columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, de ese templo de mi Dios. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo, el de la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Dios se puso un nombre nuevo, lo dice allí en Revelación, en Apocalipsis capítulo 3, los mensajes de los vencedores. Búsquelo allí. Le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré mi nombre sobre él y el de mi nombre nuevo, la nueva Jerusalén. Ese es el nombre nuevo de Dios. Y para los que le puedo decir algo muy duro, para aquellos que se aferran a doctrinas, que dice, y lo voy a hacer, y no me importa lo que digan los doctrinales, porque sé que los va a dejar perplejos. Cuando el mensaje de los vencedores dice
y escribiré sobre el vencedor mi nombre nuevo, el de la Nueva Jerusalén, diciendo que la Nueva Jerusalén es el nombre nuevo de Dios, porque es la ciudad de Dios donde Él se expresa y se ha expresado desde antes de los siglos, de los siglos, de los siglos, y por medio del cual creó todas las cosas. Esa ciudad, la Nueva Jerusalén, creadores somos, co-creadores con Dios y con Cristo de toda su creación. Por eso le preguntaba a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregúntame, Job, si sabes todo lo que sabes. Cuando todos los hijos de Dios me alababan y yo creaba el cielo y la tierra. Fíjate que dice, todos los hijos de Dios estábamos allí alabando a Dios cuando Él creaba todas las cosas, porque éramos uno con Él. Ahora, si tú no eres uno con Dios, para ti todo esto será extraño. Y para ti la herencia de Cristo es extraña. Y la vas a ver dentro de 1.000 millones de años, la pondrás de lejos. Porque para ti es una falsedad pensar que Cristo, toda su plenitud, ya está en ti. Bueno, amados, los dejo con esta palabra como un abreboca para lo que eres en Cristo. Y para la posesión adquirida que ya está en ti, liberada desde antes de los siglos. Porque siempre ha estado liberada. Y es tu mente, la que no te deja ver estas cosas. Porque estás conformado a la imagen del terrenal todavía. Pero el Señor te dice, amado, que te conformes al nuevo hombre. Te hagas conforme a. Te adaptes a la forma de ser, pensar del Elohim Sebaot, o del Señor de señores, o de nuestro Señor Jesucristo, su vida en nosotros. Este es todo nuestro mensaje para hoy, amados. Denle me gusta si les gustó, y estoy a ustedes para hablar de estos temas si les gusta, con todo el amor de Dios. Dios los bendiga. Si este mensaje te ha bendecido en alguna manera, compártelo a tus amigos y familiares para que también reciban la bendición. Dios te bendiga.